plano de la historia política y jurídica, el pueblo gitano no aparece como un simple grupo marginado, sino como un colectivo marcado por un diseño singular. La dispersión total, la imposibilidad de asentamiento estable, la privación sistemática de la propia descendencia y la criminalización de su mera existencia. Esa condición no es solo resultado de prejuicios sociales fluctuantes, sino de una serie de decisiones legales, decretos monárquicos, códigos penales y ordenanzas estatales que se extienden por siglos y se articulan entre sí casi como un sistema interno. La Biblia, en textos como Deuteronomio 28, Joel 3, Oseas 1 y Ezequiel 37, describe un cuadro de nación dispersada, despojada de su tierra, de su reposo, de su descendencia, de su dignidad y de su vida misma. Lo que el archivo de confluencia jurídico-profética intenta mostrar es que ese cuadro, tradicionalmente asociado a las tribus de Israel, encuentra en los registros estatales de Europa un cumplimiento histórico tan ajustado que parece escrito por la propia administración de los reinos. La dispersión geográfica del pueblo gitano es uno de los fenómenos más singulares de la historia moderna. A diferencia de otros grupos forzados al exilio, que conservan una patria de referencia, un territorio de retorno o un estado de origen reconocido, la población romaní se encuentra fragmentada de extremo a extremo del planeta sin que exista un espacio político central que agrupe su identidad. Los censos de Rumanía y Bulgaria, los padrones históricos de España y Francia, los registros de inmigración de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá y Australia, muestran una presencia forzada y fragmentada en todos los continentes habitados. Esa atmósfera de presencia simultánea y atomizada, sin capital, sin estado propio ni territorio de retorno, reproduce textualmente la imagen de un pueblo esparcido por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Lo peculiar es que esos datos no vengan de la Biblia, sino de la administración civil de los estados. El mismo aparato que organiza la población, la fiscaliza y la controla vuelve a escribir, en clave de censos y expedientes, el trazado de un desplazamiento planetario. El sedentarismo no fue un privilegio concedido a los gitanos, sino una infracción perseguida por la ley. La pragmática de Medina del Campo firmada por los reyes católicos en 1499, el edicto de Friburgo emanado del Sacro Imperio Romano Germánico, los decretos parlamentarios de expulsión de Inglaterra en los siglos XVI, y la legislación sucesiva de otros estados europeos, convirtieron la posibilidad de asentarse en un delito. Comprar fincas, heredar tierras, acampar más de 3 días, incluso poseer un hogar fijo, se castigaba con azotes, galeras, trabajos forzados o ejecución. Durante 5 siglos seguidos, las monarquías europeas legislan con continuidad para impedir que la planta de su pie tenga reposo en un suelo fijo. Esa prohibición no es un detalle aislado de costumbres, sino un régimen jurídico pensado para mantenerlos en movimiento constante, como si la nomadización no fuera su cultura tradicional, sino una condena administrativa que se repite paneuropea. La frase bíblica de que ni aun entre estas naciones descansarás se traduce, en el plano civil, en una cadena de edictos que niegan el derecho básico a habitar un lugar cualquiera como propietario, arrendatario o ciudadano libre. El régimen de esclavitud legal sobre los gitanos en Europa Oriental no se asemeja a la servidumbre circunstancial de otros grupos, sino a una condición hereditaria, codificada y sostenida por la ley. En Valaquia y Moldavia, los códigos penales y las actas notariales documentan que, desde el siglo XIV hasta la abolición de 1856, los romaníes aparecen catalogados como rovie, es decir, esclavos de propiedad absoluta del Estado, de la Iglesia o de la nobleza. Los monasterios ortodoxos, verdaderos negocios de bienes humanos, publican anuncios comerciales donde se anuncia la venta de lotes de esclavos gitanos, compuestos por hombres, mujeres y niños en perfectas condiciones. Esa condición de esclavitud no depende de la conducta ni de la culpa de cada individuo, sino de su nacimiento. Se transmite por sangre, como si cada nuevo nacido fuera automática y legalmente propiedad de otro. En términos bíblicos, la imagen de vender a vuestros hijos, y ser vendidos por esclavos y por esclavas, se cumple aquí en el sentido más literal.
La legislación europea convierte la filiación gitana en un título de dominio transmisible, y plasma en documentos notariales la comercialización de cuerpos enteros, de familias, de niños. La retirada judicial de los hijos forma otro peldaño de ese mismo diseño: la destrucción de la continuidad del linaje. En los imperios de los Habsburgo, los decretos de María Teresa y José II ordenan confiscar a los niños gitanos mayores de 4 años para entregarlos a familias campesinas cristianas, bajo el objetivo declarado de erradicar su identidad. En el siglo XX, el programa federal Kinder der Landstraße en Suiza, gestionado por Pro Juventute, se inscribe en la misma lógica: rapto legal de niños, colocación en orfanatos, internamiento en clínicas psiquiátricas, alejamiento forzado de la madre, borrado de lazos de parentesco. El Estado se convierte en garante de que la sangre no se perpetúe en la comunidad de origen, sino que se disuelva en la matriz de otra población considerada normal y cristiana. La Biblia habla de que los hijos y las hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día. La historia secular confirma que existen decretos gubernamentales que ordenan por ley la extracción de la descendencia de este colectivo, sin que otros grupos de Europa hayan sufrido un programa tan explícito y sistemático de desmantelamiento de la herencia familiar. La figura del yugo de hierro también deja de ser solo una metáfora bíblica para convertirse en un elemento material de la administración penitenciaria. En España, las pragmáticas de Felipe II y Felipe III, y las sentencias de reales audiencias, decretan el envío automático de gitanos mayores de 14 años a trabajos forzados vitalicios en las minas de mercurio de Almadén o al remo forzado en las galeras reales. La Marina conserva libros de cuentas donde se registran las defunciones de los encadenados por tobillos y cuellos, con argollas, grilletes y yugos de hierro que los sujetan a la economía estatal. La mano de obra gitana no es un recurso ocasional, sino un aparato humano incorporado al aparato imperial, diseñado para sostener explotaciones mineras y navales bajo régimen de encadenamiento, sin futuro ni libertad. El yugo deja de ser una imagen simbólica y se convierte en un objeto de contabilidad estatal, en un elemento de inventario de la Marina, en un mecanismo de exterminación lenta bajo la forma de esfuerzo ilimitado y vigilancia cotidiana. La persecución se extiende también al lenguaje. El uso de la lengua romanita lo pasa de ser un hecho cultural a ser un delito punible. La pragmática de Carlos III de 1783, con sus 40 y pico artículos, tipifica y sanciona el empleo público y privado de ese idioma, al mismo tiempo que penaliza los trajes y formas de trato social asociados a la comunidad. Las penas incluyen azotes, cárcel, marca con hierro candente y destierro, convirtiendo la pronunciación de una palabra en una infracción administrativa. Paralelamente, en el resto de Europa, cancillerías de Prusia y Francia dictan edictos que castigan a madres que hablen romaní con sus propios hijos, con el fin explícito de extinguir la memoria lingüística de la comunidad. La profecía de una nación, cuya lengua no entenderás, se cumple aquí en el sentido de que el Estado introduce una barrera forzada, no entre pueblos, sino entre generaciones, de modo que el idioma de los padres sea considerado delito y el de los hijos, exigido por la ley. La lengua no se desvanece por abandono, sino por una campaña jurídica concertada de criminalización oral y escrita. La identidad legal del pueblo gitano se desmonta también por el nombre mismo. Los documentos de la Baja Edad Media, incluyendo salvoconductos y actas de monarcas como Alfonso V de Aragón, niegan su origen histórico y les imponen administrativamente el rótulo de egipcianos, origen de los términos gitano y gipsy. Esa etiqueta, que se convierte en nombre oficial en registros civiles, sustituye la autodenominación comunitaria y entierra la memoria de su propia genealogía. La Biblia, en el relato de Oseas, trata de un pueblo al que se le impone un nombre desafiante, Lo-Ammi, por el que se les niega ser pueblo de Dios. En la historia civil, la negación opera al revés. La administración de los reinos niega que el pueblo gitano tenga un pasado histórico legítimo, borrando sus crónicas y sustituyéndolas por una denominación falsa que se convierte en su identidad de Estado. Los judíos conservan su nombre propio y sus libros de historia visibles.
Los gitanos, en cambio, han sido documentados por la Administración Europea bajo un rótulo inventado, que se repite en los censos, en los registros de nacimiento, en las actas de expulsión, convirtiendo la identidad en un sello administrativo impuesto desde fuera. La figura de la Casa Legal de Gitanos, la Seidenhachten, ilustra la conversión del genocidio en un juego institucional. En Alemania, Holanda y Dinamarca, durante los siglos XVII y XVIII, se dictan ordenanzas que declaran a los gitanos fuera de la ley, literalmente virfree, es decir, sin protección jurídica ni reconocimiento de estatus humano. Los edictos de príncipes electores autorizan y pagan recompensas por la captura o el asesinato de gitanos, invitando a la población civil a cazarlos en los bosques, exhibir sus cabezas en las plazas y convertir su exterminio en un acto de premio social. La vida de los gitanos queda literalmente colgada delante de ellos, sin seguridad alguna, mientras el Estado se convierte en garante de su propia vulnerabilidad. La profecía de tener la vida en vilo, de ser vendidos y tratados como presa, se cumple aquí en el plano de la legislación estatal, donde la muerte del gitano no es un resultado fortuito, sino un objetivo incentivado por la propia administración. La criminalización universal se completa en la modernidad con la institucionalización de la vigilancia racial. En la Alemania de la República de Weimar, en Francia y en el resto de Europa, los registros policiales dan nacimiento a los registros especiales de gitanos, verdaderos ficheros de etnia. La Ley para el Combate de Gitanos y Vagabundos de Baviera, en 1926, obliga a fichar a toda persona gitana con huellas dactilares, y fotografías antropométricas y datos familiares, por el mero hecho de su nacimiento. La ley los convierte en criminales latentes, es decir, culpables de futuro, sin necesidad de cometer un delito concreto. El Estado transforma la pertenencia étnica en una ficha, en un código, en un número de archivo, anticipando la lógica de catalogación racial que más tarde extenderá el nazismo. La profecía de ser objeto de horror, de refrán y de burla entre todos los pueblos, se cristaliza en estas bases de datos policiales, donde el simple estado civil de gitano basta para ser incluido en un registro de sospecha permanente, en un archivo de estigmatización legalizada. El último capítulo de la historia conecta el Valle de Huesos Secos con el Holocausto gitano, el Porajmos. Las actas del Tribunal de Nuremberg, las órdenes de deportación de Heydrich, los decretos de Himmler, los registros de transporte ferroviario de las SS y los listados de bajas de Auschwitz-Birkenau, Chemno y Treblinka documentan la destrucción sistemática de cientos de miles de gitanos. La técnica de los campos de exterminio, con el tatuaje de números, el despojo de nombres, la desnutrición que reduce cuerpos a esqueletos, y el arrojo de cadáveres a fosas abiertas, reproduce literalmente la imagen de un valle lleno de huesos abandonados. La decisión de destruirlos para que no sean nación se traduce en un programa de extinción racial, donde el objetivo no es solo aniquilar personas, sino borrar la posibilidad de continuidad de la comunidad. La casa de Judá y el pueblo gitano se encuentran en la misma geografía de la muerte industrializada, separados por líneas de tren distintas, pero unidos por el mismo veredicto de aniquilación estatal. La conclusión que se despliega de este conjunto de datos es que la Biblia, en este caso, no funciona solo como narración religiosa, sino como un marco de crónica histórica anticipada, cuya verificación se encuentra en la propia escritura de los estados. El pueblo gitano no solo cumple las maldiciones, sino que el aparato jurídico administrativo las ejecuta con metodología casi científica. Expulsa, encadena, esclaviza, nombra, ficha, arranca a los hijos, prohíbe hablar y, finalmente, decide destruir. La novedad que plantea el archivo de Confluencia es que esos testigos de la profecía no son clérigos, exégetas o teólogos, sino monarcas, ministriles de Estado, príncipes electores, cancillerías, notarías y archivos policiales. Fueron los gobernantes de la tierra, con sus plumas, sellos y registros, quienes redactaron, sin proponérselo, el expediente demográfico, jurídico y policial de un pueblo que se presenta como el caso práctico de las profecías de las 10 tribus. Para verificarlo, el texto sostiene, no hace falta fe, dogma ni milagros, sino abrir los censos, los códigos penales, las leyes de expulsión, los registros de trabajo forzado y las actas de exterminio, y compararlos con el texto bíblico, pieza por pieza, decretos contra versículos.